Bienvenidos a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 15 de octubre de 2019, en este episodio que es el número 138 de misderechos.club, que vamos a dedicar a hablar sobre el amianto, y en concreto sobre las enfermedades pulmonares que el mismo presenta. Y para hablar sobre el amianto vamos a contar con la doctora Urrutia, que se ha dedicado pues gran parte de su vida al estudio del amianto y de las enfermedades que la exposición al mismo pues provoca o puede provocar. Y creo que es muy interesante esta entrevista. Antes de empezar la entrevista, como siempre, os digo que si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro podcast, a misderechos.club. Es muy sencillo hacerlo, únicamente tenéis que ir a la página web de misderechos.club y entonces ahí veis el episodio y podéis entrar un enlace a iVoox o iVoox, y en esa plataforma os pedimos que os suscribáis. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer crecer este podcast, el número de usuarios que lo usáis, y consigamos pues llegar en este sentido a ser el podcast número 1 en la categoría de salud. Ya sabéis que además también podéis escuchar este podcast pues en nuestra propia página web, que hay un reproductor, en Spotify, también lo podéis ver en YouTube, Mis Derechos Club, en ese canal, y que en definitiva estamos aquí cada semana para vosotros, martes y miércoles, publicando estos contenidos. Recordaros también que podéis suscribiros al canal de misderechos.club si entráis en nuestra página web, misderechos.club. Ahí también tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis introducir vuestro nombre y apellidos, y con eso pues y el correo electrónico recibiréis los correos en relación con todo lo que vamos publicando y formáis parte de nuestra comunidad. Así que ya sabéis, esto es lo que os pedimos ahora este año y cada vez somos más. Creo que estamos cerca de los 650 suscriptores ya superados, por lo tanto muchísimas gracias a todos. Y si os parece, empezamos ya con la entrevista a la doctora Urrutia. Mañana tenemos el placer de contar en misderechos.club con la doctora Urrutia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? La doctora Urrutia es responsable de la unidad de asma y enfermedades respiratorias del Hospital Galdacao Sansolo y coordinadora del área de enfermedades respiratorias de origen ocupacional y medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, especializada en concreto las enfermedades respiratorias por amianto, de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. También ha salido en múltiples medios de comunicación para hablar sobre esta enfermedad y también es conferenciante. En definitiva, una referencia a la hora de hablar de las enfermedades causadas por el amianto. Y en concreto siempre empezamos preguntando por la enfermedad. Hoy no hablamos de una enfermedad en concreto porque el amianto entiendo que puede causar varios tipos de enfermedades o lesiones. Y nos gustaría, pues, lo tanto, empezar preguntándote esto. ¿Qué patologías puede causar la exposición continuada al amianto? Me gustaría comenzar, antes de hablar de las enfermedades relacionadas con el amianto y de empezar a contabilizarlas, cómo se produce el contacto con el amianto, porque luego yo creo que es más fácil entender el daño que hace en los diferentes sistemas del cuerpo humano. La fuente de contacto, porque hay bastante ignorancia en esto, lo que tenemos que pensar es que existen hay 4 clases de exposiciones. Una es la ocupacional, que es la más frecuente, porque además pues es lógicamente la más frecuente y de la que más podemos saber, a pesar de que sabemos poco. Y la segunda sería la paraocupacional, personas cercanas a los puestos de trabajo donde se lleva a cabo la manipulación.
La doméstica, que son los convivientes expuestos que manipulan ropa de trabajo contaminada con amianto, que lo hicieron lógicamente, y la exposición ambiental. La exposición ocupacional o laboral engloba todas aquellas actividades dedicadas a la obtención del asbesto, ¿no? Tenemos que pensar que hay más de 3.000 productos que contienen asbesto y está involucrado en más de 300 ocupaciones distintas, con lo cual la exposición ocupacional pues es lógicamente las más frecuentes. La exposición ambiental, que sería la segunda, son pacientes afectados por vivir en zonas cercanas a fábricas donde se manipulaba el amianto, ¿no? Aun cuando el nivel de exposición era bajo. Existen regiones que son típicas. En España tenemos la zona de Cerdanyola, que era donde estaba la fábrica de Uraliza, pero existen, y porque allí se estudió porque había más, pero existirán más sitios donde no sabemos. La tercera es la exposición doméstica, ¿no? Que se da entre esposas de trabajadores en contacto con amianto, que cuentan las mujeres de los pacientes y en la consulta cuando viene el esposo, el marido, son personas mayores, ahora lo explico por qué son personas mayores, vienen con la señora y comentan que lavan la ropa, se les hace el estudio a ellas y encontramos patología producida por el amianto simplemente por el hecho de lavar la ropa, que la lavaban algunas una vez al mes y con esa frecuencia más o menos. Y lo otro, y la última, pues la ambiental es lo que podemos respirar de amianto que tengamos en el amianto. Y antes de hablar de las enfermedades que causa, pues había comentado que teníamos que ver la vía de entrada, por dónde entra el amianto, ¿no? Después de ver dónde está el amianto, quién puede estar en contacto con amianto, pues la vía de entrada, la más frecuente, lógicamente, es la inhalatoria, aunque también puede haber una vía de entrada dérmica o digestiva. Y en ese sentido, en función de la vía de entrada, las patologías que se pueden ser son distintas, ¿hay afectación distinta? Sí, hay afectación diferente, pero de todas formas nos vamos a centrar, voy a pasar diciendo dos cosas, de la digestiva, que puede ser que puede causar mesotelioma, que es un tipo de cáncer del peritoneo, pero lo vamos a dejar un poco porque el objetivo de la conferencia o de la charla, sobre todo, y de lo que veo el día a día, son la patología pulmonar, que además es la más frecuente con muchísima diferencia. Entonces, hablando de la patología pulmonar, pues se inhalan, el amianto son unas fibras que entran en el alveolo y luego llegan a la pleura. La pleura, la membrana pleural, es una membrana que recubre los pulmones, ¿no? Es una doble membrana. Tiene una que está pegada a la pared del pulmón y otra parte que está pegada a la pared del tórax, y es una membrana es una membrana en la que hay un líquido que normalmente tiene muy poquitos milímetros de contenido. Ese líquido está para que las dos pleuras no se friccionen, y ese líquido pleural lo comento porque luego se va a ver afectado en el desarrollo de enfermedad, ¿no? Por lo tanto, cuando el paciente inhala el amianto, puede estar afectado el tejido pulmonar, el parénquima, lo que es el parénquima pulmonar, y se puede afectar la membrana pleural con su líquido pleural. Cuando hay esa afectación, ¿qué limitaciones tiene una persona? Bueno, las enfermedades, que ha sido creo que la primera pregunta que me ha hecho usted y no le he contestado, que he ido para atrás un poco para luego comprender el tipo de enfermedades que se forman, ¿no? Pues las enfermedades podríamos dividirlas como benignas, entre comillas, y ya las de malignas, ¿no? Los cánceres. Dentro de las benignas, la más frecuente y la que menos daño produce son las placas pleurales. Las placas pleurales, llamamos placas pleurales, es un engrosamiento de la pleura, ¿no? Como he dicho, la pleura es una membrana fina, y cuando está en contacto con el amianto se produce como una calcificación de esa pleura y hablamos de placas pleurales. Las placas pleurales de por sí no causan daño, no causan menoscabo funcional en el paciente. El paciente sigue teniendo una capacidad respiratoria igual, y en principio nos sirven como señal de alarma
decir, bueno, cuando vemos a un paciente en la consulta que tiene placas pleurales, decimos, atención, este señor ha estado con amianto, el amianto ha entrado en su cuerpo y puede desarrollar otras enfermedades diferentes, además de la que tiene del engrosamiento de la placa pleural. Cuando hablamos de engrosamiento de placa pleural y digo que es benigna, no debemos olvidarnos un apartado que es muy poco frecuente, gracias a Dios, que es la fibrosis de la pleura, fibrosis pleural, que eso sí que puede ser peor porque eso sí que puede causar disminución de la función pulmonar. Pero ya digo que lo más frecuente es la placa pleural. La placa pleural es un aviso de que el amianto está en el cuerpo. Una pregunta que nos hacen mucho los pacientes y que además yo creo que puede dar lugar a dudas es que la placa pleural, claro, como he dicho, otra enfermedad, pues la más dramática es el mesotelioma pleural, que es un cáncer de la pleura. No quiere decir, la gente tiene, cuando le dices que tiene una placa pleural, dice, pues se me va a poner mala, ¿no? Esa expresión, se va a malignizar. Lo que hay que informarles es que la placa por tener la placa pleural, esa placa no se maligniza, pero claro, al estar expuesto al amianto tiene más probabilidades de que haga un mesotelioma pleural, ¿vale? La diferencia, bueno, puede parecer que el paciente dices, bueno, ¿qué más me da, no? Pero yo creo que es importante, ¿no? No todo el mundo que tenga una placa pleural va a desarrollar un cáncer de la pleura. Un aviso de que ese paciente ha estado expuesto a ese amianto, a ese asbesto, y puede desarrollar el resto de enfermedades. Si seguimos con orden de benignidad, por decirlo de alguna manera, a malignidad, la siguiente enfermedad que es muy frecuente es la asbestosis pulmonar. La asbestosis pulmonar es un tipo de fibrosis pulmonar que está asociada a la inhalación. Y una vez separada el enfermo además de la fuente de exposición, la enfermedad puede progresar. La progresión esta es una fibrosis pulmonar que puede ser leve y puede estar el paciente muchos años con una asbestosis leve que no le cause mucho daño, ¿no? Aquí sí que va a haber disminución del menoscabo funcional, sí que va a haber disminución de la capacidad pulmonar. Pero hay un arco largo entre gente que tiene asbestosis que no está muy afectado funcionalmente y gente que va a desarrollar una asbestosis que puede producir una fibrosis importante. Y esta progresión va a depender sobre todo de la carga de fibras que tuvo en su tiempo de trabajo y, lógicamente, como en toda la medicina, de la susceptibilidad individual. Nunca hay dos pacientes iguales. Y otra cosa también muy importante en que el desarrollo de todas estas enfermedades, que no lo hemos dicho, el riesgo que van a tener todos estos pacientes de desarrollar enfermedad producida por el amianto va a tener mucho que ver el tabaco que fumaron en su tiempo. El tabaco el tabaco es malo para todo, malo para el cáncer de pulmón, pero en el caso del amianto es como que se juntaran dos enemigos para el pulmón y en vez de sumar, multiplican, con lo cual siempre va a tener más riesgo un paciente que trabajó con el amianto y es que además fumó mucho, ¿no? Es algo que, bueno, pues el que no ha fumado, decimos, bueno, tiene menos riesgo, aunque no cabe duda que luego esto es una estadística, no quiere decir que uno sí y el otro no. Y esta asbestosis, bueno, pues requiere no hay de momento grandes fármacos, simplemente son fármacos sintomáticos para dar. Bueno, sigo un poco para no perderme en tratamientos. Y también hay otra patología benigna que, como le contaba antes, como se afecta a la pleura y ese líquido pleural que está entre las dos membranas pleurales, existe otra patología que se llama derrame pleural benigno por amianto. Es un derrame que es un diagnóstico de descarte. El derrame pleural, tenemos derrame pleural en muchas enfermedades, neumonías, cánceres, pero el derrame pleural benigno del amianto tiene unas características especiales que lo diagnosticamos un poco viendo la evolución y viendo que no es otra cosa sobre todo, y en un paciente que cuente que haya estado mucho tiempo con el amianto. Y luego, en cuanto a las patologías ya tumorales, que por desgracia son muy graves, aunque menos frecuentes que las anteriores, tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón normal, por llamarlo de alguna manera, el cáncer de pulmón que aparece también en la población no expuesta al amianto, el cáncer de pulmón que aparece en fumadores, y
el otro cáncer, que es el mesotelioma pleural, que es dramático porque tiene un desarrollo pues es más grave, con un tratamiento menos eficaz. Y este sí que se sabe que es muy, muy raro que haya un mesotelioma pleural sin haber habido exposición al amianto. Este es muy específico de aquellos sujetos que han estado en contacto con el amianto. Y cuando yo creo que los mesoteliomas pleurales que vemos y decimos no ha tenido contacto con amianto, más que no ha tenido contacto, es que no hemos sabido, o el paciente no ha sabido que ha estado en contacto con amianto. Entonces acaba descubriendo que sí, que lo ha... A veces sí, pero a veces no. Muy bien. Entonces, vamos un poco con los tratamientos. Nos has hablado de estas distintas enfermedades que se puede tener. Entiendo que por lo que nos decías, la más probable es la asbestosis, ¿no? Las placas pleurales en cuanto a frecuencia y la asbestosis. Bueno, otra de las cosas que debo decir, el paciente, estas son las enfermedades que puede tener un sujeto que ha estado expuesto al amianto, pero no quiere decir que solo tenga una. Hay muchos pacientes que tienen placas pleurales y que tienen asbestosis y luego desarrollan un cáncer de pulmón. O sea que quiero decir que no es que solo si a uno le ha tocado una. Excluyentes. ¿Eh? ¿Perdón? No es que sean excluyentes, sino que puedes tener varias de ellas y que me imagino que a lo mejor también es un factor de riesgo para tener otra. Exacto. Y luego lo que no lo he dicho, que debería haberlo dicho al principio, yo creo, hay que tener en cuenta el periodo de latencia. El periodo de latencia llamamos al tiempo que se tarda entre la exposición y el haber dejado de la exposición y el desarrollo de las enfermedades. Como en la consulta, que en realidad la consulta del amianto que tenemos la mayoría de los neumólogos que nos dedicamos a estos, estamos viendo son posocupacionales, o sea, después de haber abandonado la ocupación por amianto. Actualmente hay gente expuesta al amianto, está prohibido ya el amianto desde el año 84, creo que es así. No, perdón, desde el 2004, desde el 2004. Bueno, a lo mejor alguien me puede corregir, pero creo que es desde el 2004. Eso es en ley. No quiere decir que si alguien no ha tomado las medidas en su fábrica y han seguido en contacto. Ahora, los que están expuestos en amianto son aquellos que están en trabajos de demolición, ¿no? En demolición de estructuras que han tenido contacto con amianto y llevan ya, se supone que deben de llevar todo el traje protector para no estar en contacto. Entonces, los periodos de latencia son largos y dependiendo para cada uno, pues son 10, 20, 30 años y hasta 40 años se han visto. Claro, por lo tanto, aún quedarán muchísimos casos, ¿no? Porque si... Perdón, sí, por eso quiero decir... Quedarán muchísimos casos, porque si es a principios del 2000, pongamos, aunque no sepamos la fecha cierta, pero si hace unos 20 años... Vamos a... Estamos viendo la previsible, lo que hacen los epidemiólogos, en teoría tiene que ir en aumento, porque tenemos que ir diagnosticando todos aquellos enfermos, aquellos sujetos que no son enfermos, que estuvieron expuestos al amianto hasta esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la consulta, como le he comentado, era población mayor, ¿no? La mayoría de los pacientes que yo veo son pacientes mayores, con 80 años, pero vemos pacientes de 60 años, incluso algunos de 50, que han estado expuestos, o sea, es ese marco de edad. Y las mujeres, esposas de trabajadores, pues también son personas mayores que entonces limpiaban los trajes. Bueno. En relación con los tratamientos, hemos hablado de la pleura, la asbestosis y después de los casos más graves, ¿no? De los cánceres que nos comentabas. Pues, ¿cuáles son las posibilidades terapéuticas que tenemos? Bueno, pues desgraciadamente no muchas. Las placas pleurales no necesitan tratamiento. En la asbestosis, cuando es incipiente y no hay afectación, el paciente tiene asbestosis, pero porque le decimos nosotros, porque lo vemos, pero son pacientes que hacen una vida bien, no les afecta no tienen menoscabo funcional. En las incipientes, las evolucionadas ya, pues tienen fatiga, entonces pues hay que aplicar un tratamiento sintomático que llamamos, ¿no? Pues corticoides, inhaladores
Y se están desarrollando ahora los que tienen fibrosis pulmonar por el amianto, se están desarrollando nuevos fármacos que ya se están aplicando en fibrosis pulmonar de origen desconocido y están en estudios para ver cómo en estos pacientes que llegan a una fibrosis pulmonar y la causa es el amianto, los resultados que pueden tener en ellos. Y el cáncer de pulmón producido por el amianto se trata igual que un cáncer de pulmón por otra causa. Bueno, pues será quirúrgico cuando sea extirpable, o habrá que dar quimioterapia o inmunoterapia. El tratamiento es exactamente igual que otro paciente que tenga cáncer de pulmón por otra causa. Y el mesotelioma pleural, pues desgraciadamente hay poco tratamiento, pocas veces se llega a poder intervenir quirúrgicamente y tratamiento con quimioterapia. Muy bien. ¿Y qué consejos le podríamos dar a aquellas personas que nos estén escuchando y que a lo mejor hayan tenido un contacto, que sea ocupacional o ambiental o demás, y que noten que tienen esos primeros síntomas, ¿no? O a lo mejor que sientan que yo creo después que en mi consejo no es que no tienen que notar ningún síntoma. El consejo, y desde el área ARON estamos en varios hospitales de España, estamos desarrollando un registro y viendo a todos aquellos sujetos que estuvieron en contacto con amianto. Sin síntomas, no tienen por qué tener síntomas, porque lo único que podemos hacer los neumólogos y para ayudar o poder hacer algo es ver a estos pacientes y vigilar su evolución. Vigilar para que la detección de la enfermedad sea temprana, que es la mejor medicina, lógicamente. Detectar a tiempo su cáncer de pulmón, su asbestosis y las placas pleurales, sobre todo, saber que ese sujeto ha estado en contacto. Nosotros desarrollamos, mi trabajo es aquí en el Hospital de Galdacano, y la sociedad nuestra sociedad respiratoria Vasco Navarro desarrolló un protocolo para intentar hacer en los hospitales de nuestra área una consulta específica de amianto posocupacional preventiva, o sea, vigilar, llamar a aquellos pacientes que hayan tenido exposición por amianto, llamar, o muchas veces, como son por fábricas, la información es casi de conocido a conocido, ¿no? Y vigilarles, es la aportación que podemos hacer desde la neumología. Y ya para acabar y no robarle más tiempo a la doctora, el tema de la investigación. Algunas de las respuestas que nos has dado, sobre todo en el tratamiento, son un poco desesperanzadoras, ¿no? De decir, bueno, sí. y demás, y por desgracia, por ahora no hay mucho más que hacer, más que ver el estado actual e intentar vigilar y hacer un diagnóstico precoz. Pero la investigación es nula, diría yo, porque es una patología olvidada. Los pacientes es dramático, hay situaciones dramáticas porque muchas empresas cerraron y los pacientes a veces, porque luego para demostrar su incapacidad legal no vale de nada que tú hagas un informe clínico en el que asegures y digas que ese sujeto tiene una patología relacionada con amianto, porque necesitan documentar que ellos han estado en una ocupación que había amianto, ¿no? Entonces, tienen muchas pegas, muchos problemas. La verdad es que el aspecto legal, los pacientes, que además muchos son sus pacientes mayores, pues tienen muchas pegas. Y la investigación médica, diría yo que casi no existe. Más que se está intentando lo que nos comentabas, ¿no? En algún otro caso, utilizar los fármacos que ya se usan cuando el origen es desconocido, ¿no? ¿Nos decías? Sí, en el caso de la asbestosis, en el tratamiento de la fibrosis pulmonar hay fármacos en estudio que, en estudio no, ya están en el mercado y se están poniendo con diversos. Entonces, en principio, claro, uno que tiene asbestosis y ya llega a una fibrosis pulmonar, en principio, se puede beneficiar también de este tratamiento. Por eso yo creo que lo que mejor podemos hacer es un diagnóstico precoz de su asbestosis e intentar tratar con estos nuevos fármacos y estar alerta un poco de las nuevas. La única vía de investigación va por ahí, pero no hay gran cosa. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a la doctora Isabel Urrutia por su tiempo y por explicarnos tanto alrededor de las enfermedades generadas por
culpa del amianto. Muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotros. Bien, y está aquí la entrevista con la doctora Urrutia. Realmente muy interesante la entrevista. No habíamos hablado aún sobre enfermedades pulmonares pues, derivadas del amianto, que es algo que está muy de moda en el metro de Barcelona, por ejemplo, trabajadores que han estado expuestos al uso de estos materiales, pues que empiezan a salir. Nos decía la doctora que desde principios de 2000, pues que ya están prohibidos por la comunidad internacional, en España desde principios de 2000, y que pues hay muchos casos y que se van a ver cada vez más casos, pero que al ser algo que ya está estudiado y se va a retirar, pues lamentablemente no hay mucha investigación y no se va a investigar al respecto. Entonces, bueno, esperemos que todas aquellas personas que puedan estar en esta situación, pues puedan sacarle el máximo partido y valor al episodio de hoy y a todo lo que nos ha contado la doctora Urrutia, que es muchísimo. Así que muchas gracias a todos y espero que mañana nos escuchéis en un nuevo episodio. Mañana en concreto, en el 139, vamos a hablar sobre el síndrome de la fatiga crónica, una enfermedad que nos habíais pedido hace mucho tiempo y que mañana la tratamos.